Muy buenos días a todos y a todas. Y bienvenidos. Y bienvenidos a la ciudad de Sevilla. Bueno, tras 2 años intensos de mucho trabajo, por fin vemos la realidad de nuestro Congreso Nacional. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que están aquí y, por supuesto, al excelentísimo señor alcalde que nos acompaña en esta mesa y al que agradecemos el esfuerzo de haber concurrido a este acto. Empezamos hace ya 2 años y medio, allá por el año 2014. Creo que este es el momento de agradecer, el momento de los agradecimientos, tanto a nivel personal como de todos los compañeros de la Junta de Gobierno de este Colegio de Sevilla, que tantos esfuerzos han realizado durante más de 2 años, 3 años quizás. Creo que, en primer lugar, hay que agradecer al Ayuntamiento de Sevilla, en la persona de su actual alcalde, don Juan Espada, con el que hemos contado desde el primer momento para el apoyo institucional que va a posibilitar que en estos días podáis disfrutar de los mejores lugares, de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Sevilla. El Casino de la Exposición, la Plaza de España. Y también quiero citar, en este caso, el impulso que nos dio desde el primer momento su predecesor en el cargo, don Juan Ignacio Zoido, con el cual también contamos en aquellos primeros momentos de organización de nuestro Congreso. En segundo lugar, también quiero agradecer a nuestro Consejo General, en este caso, en la persona de don Salvador Díaz Lloris, amigo, con el que hemos contado en 1001 peripecias a lo largo de estos cerca de 3 años, y a toda la Junta de Gobierno también del Consejo, con la cual me precio de mantener una amistad más que entrañable. Quiero también agradecer, en tercer lugar, a todos los que nos han precedido en las responsabilidades colegiales de esta institución sevillana que hoy yo me precio en presidir. El ejemplo del impulso de todos ellos ha sido para nosotros absolutamente imprescindible para poder culminar este acto en este mes de junio del año 2016. Quiero citar a personas que felizmente siguen con nosotros, como Pepe López Lora, como Jesús Crea, o también desde sus responsabilidades gaditanas y autonómicas a Rafael Trujillo. Todos grandes amigos con cuyo ejemplo y con cuya experiencia hemos sabido crecer en este Colegio de Sevilla. También, por supuesto, quiero citar a esos otros que faltan, que ya no están con nosotros, como por ejemplo nuestro siempre recordado y querido amigo Santiago Gutiérrez Anaya, y, por qué no, en mi caso personal también, a mi querido padre, que fue cofundador de este Colegio de Sevilla. Hay muchos más, aquí están algunos presentes, pero citar a algunos quizás no sea bueno por no citar a todos, pero también recuerdo a miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Sevilla que ya no lo son y que también contamos con su experiencia y con su ejemplo, como Manolo Chito, Manuel Castro y como tantos otros. Que me disculpen aquellos que no cito. Bueno, hace muy pocos días, ayer precisamente, en un canal de chat en el que algunos participamos, todos profesionales de este colectivo, alguien subió una foto. Era la de uno de los últimos niños muertos en el desastre de Siria, ese desastre que nos atenaza y que nos impresiona a todos. No quiero dejar de citar hoy a todos aquellos que de aquí o de allá sufren, padecen la miseria y padecen el hambre, la inmigración forzada, la muerte, en una palabra. Por todos ellos, especialmente por ellos, es por los que estos que estamos aquí hablando, que estamos disfrutando de un momento como el que se desarrolla a partir de este momento, disfrutando de nuestra formación, de nuestra alegría, de una ciudad vieja y sabia como la de Sevilla, es para ellos para los que verdaderamente tenemos que trabajar y por los que tenemos que luchar, para conseguir una sociedad cada día más justa. Profesionales, representantes corporativos, representantes públicos, y que seamos conscientes de que, desgraciadamente, hay otros mundos, pero que también están en este. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra don Rafael Trujillo, presidente del Consejo Andaluz. Muchas gracias, Rafael. Excelentísimo señor alcalde, señora secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, compañeros presidentes de mesa, queridos compañeros presidentes de todos los colegios de España, presidentes de las distintas instituciones internacionales y, sobre todo, compañeros administradores de fincas, todos amigos en la fatiga diaria de nuestra profesión. Solamente, con la brevedad que requiere mi intervención aquí, daros la bienvenida a todos a Andalucía, a Sevilla, a los administradores de fincas y felicitarnos mutuamente por lo que ha conseguido realizar este Colegio de Sevilla
con el trabajo arduo de 2 años para lograr conseguir el congreso más numeroso de asistencia que yo sepa en todo el tiempo que yo sigo perteneciendo a esta corporación desde el año 1983. Quiere decir que haber llegado a traer a Sevilla a 1.100 compañeros de profesión para estudiar, prepararnos, compartir y, en definitiva, dedicarnos al bien común de atender a nuestros administrados, nuestros usuarios, requiere una felicitación mutua en el sentido de que se llega a convertir un campo de intervención y de coordinación con instituciones públicas como las aquí presentes. Y quiero aprovechar este momento para decirle a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Sevilla, representado aquí por su alcalde, a la Junta de Andalucía, instituciones públicas como es el Fomento y Vivienda y la Secretaría de Vivienda, con la que tenemos que trabajar muy ardua y cercanamente, incluso otras direcciones de la Junta de Andalucía que están aquí presentes, como es la de Sanidad, que también tenemos mucho que hablar con ellos, que cuentan con un grupo de profesionales muy preparados y muy cualificados para poder colaborar en su difícil labor de la Administración pública. Y que tanto ellos como Administración pública y nosotros como administradores privados tenemos que conseguir el bienestar del ciudadano y, sobre todo, la aplicación de unas leyes fáciles y cumplibles. En este sentido, este Congreso pretende desarrollar una estructura legislativa apropiada al marco del momento en que estamos, adaptada a una Unión Europea e internacional con la presencia de casi todos los países del mundo y, por supuesto, la lucha de una nueva ley de propiedad horizontal, puesto que entendemos que la que actualmente tenemos, si bien no es del todo mala, precisamente requeriría unos retoques y una actualización a los momentos actuales. Por ello, llevamos trabajando y queremos que las instituciones públicas aquí presentes sepan que ese es el camino que queremos recorrer y que en ese camino van a encontrar toda nuestra colaboración. Muchas gracias y felicidades a todos por poder estar aquí y compartir estos momentos. Cedo la palabra a mi presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, don Salvador Díez. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que nos acompañan en la mesa, a los dos amigos, Rafael del Olmo y Rafael Trujillo, y a los representantes públicos. En esta ocasión, yo siempre que tengo la oportunidad de compartir mesa con los políticos les digo lo mismo. Somos un colectivo un poco particular porque nunca pedimos nada. Siempre nos ponemos a vuestra disposición para poder solucionar entre todos los problemas que surgen en las comunidades de propietarios y relacionados con la vivienda. Y aunque sabemos que aquí en Andalucía lo hacéis, os invitamos a perseverar en las relaciones con los colegios de administradores de fincas andaluces. Oscar Wilde solía decir que cuando los dioses quieren castigarnos, nos conceden nuestros deseos. Hoy, sin lugar a duda, debo sufrir algún castigo divino, porque aquí, en Sevilla, en este congreso, se cumplen buena parte de mis deseos. En primer lugar, contar con la presencia de administradores de fincas de todos los rincones del país. Como ya sabéis, hoy, de hecho, se bate un récord de asistencia a un congreso nacional. Esta presencia tan nutrida de administradores de fincas colegiados es, por lo tanto, el primer deseo que se me ha concedido. El carácter internacional del Congreso es el siguiente deseo. En el Consejo General consideramos que compartir estas jornadas con colegas de todo el país nos enriquece. Con mayor motivo, podemos conseguir metas mucho más altas si ampliamos nuestro círculo de relaciones, teniendo la posibilidad de conocer cómo se desarrolla nuestra profesión en las diferentes partes del mundo. Me gustaría en este momento mostrar un agradecimiento especial a los compañeros y amigos que han viajado miles de kilómetros para estar aquí acompañándonos, desde Portugal a Brasil, de Finlandia a Australia, de Sudáfrica a Japón o de Bogotá a Dubái. Gracias por vuestro esfuerzo y por ayudarnos a batir otro récord, porque nunca antes en ningún lugar del mundo se ha celebrado una jornada con igual número de administradores de fincas de lugares tan variados. Este es, sin lugar a dudas, el mayor evento internacional en la historia de nuestra profesión. Y eso os lo debemos a vosotros, que habéis venido desde tan lejos,
para acompañarnos y, cómo no, también a nuestros compañeros y amigos de Sevilla por su ambición y su perseverancia en alcanzar este objetivo. Y, finalmente, a dos compañeros, Luis de Prado y muy especialmente a Pepe Gutiérrez, nuestro administrador más internacional en el sentido más auténtico y literal de la palabra. Pepe, sabes que sin ti esto hubiera sido imposible y no es una frase esa, es la verdad. Muchas gracias, Pepe. Podría citar muchos más deseos cumplidos, pero terminaré con uno más. El último deseo es ver contentos y satisfechos a los amigos de Sevilla, porque han hecho un gran esfuerzo por organizar este congreso y hoy el barco ha llegado a puerto. Ya no tenemos que hablar de lo que haremos en Sevilla, hoy tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo. Durante todo el tiempo que transcurre desde que se gesta una idea hasta que se desarrolla, surgen muchas incertidumbres, muchos problemas que hay que ir resolviendo. Nuestros compañeros de Sevilla, con Rafael del Olmo a la cabeza, han sabido superar estos problemas con eficacia, pero con lo que es muchísimo más importante, siempre con una sonrisa. Ya sabes, Rafa, que al final de este viaje quedamos los que puedan sonreír. Seguro que dentro de 48 horas, cuando todo esto termine, vuestra sonrisa será aún mayor por la satisfacción de haber contribuido a ampliar nuestros conocimientos, nuestros horizontes y por haber conseguido que los dioses nos sigan castigando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la cita de Silvio. Tiene la palabra doña Carmen Madueño, secretaria general de la Consejería de Fomento y Vivienda. Ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Sevilla, señor presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, señor presidente del Consejo Andaluz, señor presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, señoras y señores, buenos días. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al comité organizador del 20º Congreso Nacional y primero internacional de Administradores de Fincas por la invitación a la Junta de Andalucía a compartir esta inauguración oficial. Quisiera asimismo transmitiros un entrañable saludo del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, quien me pide que disculpéis su ausencia motivada por compromisos ineludibles de última hora. Entiendo que debe ser un motivo de satisfacción para la organización del Congreso el haber conseguido el importantísimo reto de reunir en este Palacio de Congresos a más de 1000 expertos de los 5 continentes y que profesionales de Brasil, Japón, Australia, Estados Unidos, México o Shanghái, entre otros, según me han soplado por ahí, puedan intercambiar conocimientos, compartir experiencias y prever el futuro de la profesión. Mi más sincera felicitación por ello. En estos días celebraréis conferencias, mesas redondas y jornadas interactivas donde trataréis temas tan actuales, tan interesantes como la situación de la vivienda en España en un contexto europeo, las nuevas formas de acceso a la vivienda, como la propiedad compartida y la propiedad temporal, o el proyecto de una nueva ley de propiedad horizontal. Asuntos todos ellos con con enorme calado social que pueden afectar a muchos ciudadanos y ciudadanas. Y os reuní, además, bajo un lema, defendemos tus derechos, solucionamos tus problemas, que ya de por sí bien pudiera constituir una declaración de principios. Máxime en una época en la que no pocos derechos, también el de una vivienda digna, resultan inquietantemente amenazados. No quisiera pasar por alto el hecho de que la presidenta de la Junta de Andalucía, junto a Su Majestad el Rey y el alcalde de Sevilla, formen parte del Comité de Honor de este Congreso. Pero es un hecho el que desde la Junta de Andalucía siempre hemos reconocido la importante labor que venís desarrollando a través de las comunidades de propietarios y es esta una excelente ocasión para agradeceros públicamente la tarea de intermediación que desempeñáis entre los vecinos y vecinas y la Administración autonómica, especialmente en aquellos casos en que estos encuentran mayores dificultades de acceso. El hecho de acercar la Administración a quien tiene una necesidad debe suponer un motivo de orgullo para todos vosotros y os animo a que insistáis en este afán. Pero también os quiero pedir vuestra colaboración para que difundáis entre esas comunidades los programas y actuaciones que pongan en marcha las Administraciones, con el objetivo de que las ayudas públicas, hoy más que nunca, se distribuyan entre quienes realmente las necesitan.
Para una administración progresista como la de la Junta de Andalucía, son fundamentales las aportaciones que, como resultado del intercambio de conocimientos, se puedan incorporar a las políticas públicas. Por ello, encuentros como este deben suponer un nuevo paso en la búsqueda de soluciones, un motivo más para encontrar vías de innovación que se puedan traducir en la aplicación de programas públicos o incluso en desarrollos normativos que se creen necesarios. Ahora nos toca estar pendientes de las conclusiones que alcancéis. Tan solo me resta reiteraros el agradecimiento de la institución que represento, alentaros en esa tarea de defender los derechos, especialmente de los más necesitados, y que la excelente organización del Congreso permita a los asistentes un intenso y provechoso resultado. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor alcalde de Sevilla, don Juan Espada. Pues buenos días a todos y a todas. Vaya por delante, en primer lugar, mi bienvenida a todos los que nos acompañan y no son de Sevilla, de otras ciudades españolas, de otras ciudades o lugares del mundo. Presidente del Consejo General, presidente del Consejo Andaluz, querida secretaria general de Vivienda y estimado, querido, apreciado y reconocido Rafael del Olmo. Sin duda estamos hoy aquí porque tenemos en Sevilla un colegio de administradores de fincas que me atrevo a calificar como el mejor colegio de administradores de fincas de España. Permítanme este reconocimiento con disculpas, evidentemente, para aquellos que estuvieran ahí compitiendo por esa primera posición y que mi ignorancia o desconocimiento pues no me permita citarlos aquí. Y en este caso, y con permiso del presidente de España y de Andalucía. Verán por qué les digo esto. Conozco bien el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, conozco bien a quienes comandan la nave y la dirección del colegio y sé de su profesionalidad, de su capacidad, de su competencia, pero sobre todo sé de algo, de su ilusión, de su entrega y de la capacidad que han tenido siempre, efectivamente, presidente, para ponerse a disposición de las instituciones, de la Administración, ya sea la Administración autonómica, ya sea la Administración local, del Ayuntamiento de Sevilla, para cualquier iniciativa, cualquier experiencia piloto, cualquier campaña en la que han podido desarrollar su labor, su función social, su capacidad, en este caso, y su responsabilidad de servicio público, más allá de lo que le tienen, en este caso, encomendado sus colegiados. Por tanto, doy fe de que esto que les digo y que puede parecer pues ese afán tan sevillano de creernos que estamos en el lugar elegido por los dioses, no es más que el reconocimiento de verdad, y ahora sí, en serio, de una profesionalidad, de un trabajo y sobre todo de una ilusión permanente en lo que hacen, que hay que reconocer. Y no voy a tener probablemente mejor lugar que este, porque efectivamente el 20º Congreso Nacional que hoy aquí se inicia y este primer Congreso Internacional ha sido, sin duda, uno de los proyectos que con más ilusión, con más fuerza se ha venido trabajando a lo largo de mucho tiempo. Conozco de esta iniciativa efectivamente ya desde hace algún tiempo y en la medida que hemos podido en estos últimos meses también ayudar o contribuir a que la ciudad estuviera preparada para que los días que se celebre este Congreso no solo debatáis, desarrolláis vuestras ponencias, podáis poner a punto no solo la labor que desarrolláis cada uno en sus ciudades o en sus comunidades, sino también las propuestas que haya que desarrollar o hacer en el futuro más inmediato a las administraciones, a los gobiernos, ese debate sobre una nueva ley de propiedad horizontal. Yo creo que da en sí mismo suficiente contenido a este Congreso. Sí que nos parecía una oportunidad idónea para que la ciudad también se vistiera de gala para recibir a estos más de 1000 participantes que os habéis dado cita aquí. Os habéis dado cita aquí, además, en unos días especialmente intensos para la ciudad de Sevilla. Le decía a Rafael del Olmo que de hoy al domingo en esta ciudad se están celebrando 7 grandes congresos, varios de ellos, además, internacionales. Sevilla, sin duda, es una ciudad reconocida como ciudad de congresos.
Algo más de 3.000 participantes tenemos en esos 7 congresos de aquí al domingo, que en estos momentos se están celebrando en distintos puntos de la ciudad, que sin duda tienen un efecto y una repercusión económica enormemente importante para la ciudad. Este mismo Palacio de Congresos, el histórico y el nuevo Palacio de Congresos, Fibes, que tenéis aquí a vuestra derecha, sin duda son un motor económico para la ciudad. Más de 800.000 visitas en 2015, 112 millones de euros de impacto económico en su actividad en la ciudad. Yo creo que lo acreditan como un elemento fundamental. Pero además, Sevilla, una ciudad turística por excelencia en el que de manera permanente crecen todos los porcentajes respecto a visitantes, a turistas, tiene en el turismo de congresos y en el turismo de congresos internacionales también, sin duda, un yacimiento enormemente importante, como podemos ver en estos días. Esta semana y la próxima semana son semanas en donde vamos a dar cita a congresos muy importantes en sus contenidos, en las personas que van a venir a desarrollarlo, en su profesionalidad, en su experiencia, pero también desde el punto de vista de lo que significa como escaparate o foco hacia el exterior de lo que Sevilla es capaz de poner a disposición de quien elija esta ciudad. Por tanto, espero que encontréis una Sevilla no solo bonita, acogedora, sino también una Sevilla moderna, una Sevilla que mantiene sus tradiciones intactas y las pone a punto permanentemente, pero también una Sevilla, sin duda, que quiere avanzar hacia el futuro con ambición, con proyectos, en los que, sin duda, todo lo relacionado con la vivienda, todo lo relacionado, en definitiva, con los vecinos, con las comunidades de propietarios, con todo lo que significa la gestión del patrimonio inmobiliario, es un elemento fundamental y un termómetro del buen funcionamiento de la ciudad. Por tanto, el trabajo codo con vuestro sector es siempre tarea permanente. Insisto, agradecer el trabajo que todos los días del año desarrolláis por la ciudad, desarrolláis por los vecinos, desarrolláis por todo lo relativo y lo relacionado con la vivienda y con la convivencia de los vecinos y en sus comunidades, con el ejercicio de sus derechos y también, evidentemente, con la resolución de los conflictos que se puedan plantear, y agradecer, evidentemente, a la organización que haya elegido en nuestra ciudad para este gran congreso, esta gran cita, no solo en volumen, en cantidad, sino también en calidad, porque me consta que los ponentes y los representantes de otras ciudades van a venir a desarrollar aquí también ejemplos que a nivel internacional, pues sin duda tenemos enorme interés en conocer. Así que nada más, muchas gracias y espero que se lleven, seguro que sí, un gran sabor de boca de esta cita de Sevilla 2016. Y según me dice el presidente, y como suele ser habitual en estos casos, se me ha olvidado lo principal, que es declarar inaugurado el Congreso. Ahora escucharemos la siguiente ponencia de la mañana, titulada «Los ciudadanos merecen una nueva ley de propiedad horizontal, el proyecto del Consejo». Modera esta ponencia don Ignacio Camacho, periodista, columnista de ABC, tertuliano de La Noche 24 Horas y colaborador en las mañanas de Herrera en la COPE, la tarde de la COPE con Ángel Expósito y la linterna de la COPE. El tiempo de intervención de cada ponente será de 15 minutos y posteriormente habrá otro periodo de 15 minutos donde se abrirá un turno de preguntas. Nos acompañan además otros miembros, aparte de los que están ya en la mesa, otros miembros de la Comisión Legislativa. Son doña Ana Bozalongo, don Enrique Vendrell, don David Toscano y don Salvador Díez, quienes intervendrán en el turno de preguntas si fuera necesario. Gracias. Muy buenos días de nuevo, muy rápidamente, porque como sabéis vamos de tiempo, como siempre en estos casos, muy mal, pero además realmente mal. Simplemente tomar la palabra como miembro precisamente de esa Comisión de Legislación del Consejo General para poneros de manifiesto que uno de los pilares fundamentales de este Congreso va a ser precisamente lo que hoy se va a exponer.
Es también un trabajo de algún tiempo, de más de año y medio quizás, respecto del que se ha estado trabajando en esta comisión legislativa, cuyos integrantes acaba de citar ahora mismo nuestra compañera Mariló, así como las otras 3 personas, los otros 3 compañeros que están sentados en esta mesa. Para el Colegio de Sevilla y para la organización del Consejo, los 2 grandes retos de este congreso, y sin menoscabar ni quitar valor a cualquiera de las otras actividades que estamos y vamos a desarrollar, son 2 aspectos fundamentales. Por una parte, el carácter internacional del Congreso, que no es necesario que lo subraye. El día de mañana, la jornada de mañana, tendrá una extensión y una intensidad que ya conocéis todos. Y, en segundo lugar, el poder poner en marcha esta iniciativa por parte de los administradores de fincas, que viene a subrayar, una vez más, la voluntad de servicio que tenemos para con la sociedad. Queremos que se visualice, queremos que tenga la trascendencia mediática que entendemos necesario, y por eso hemos querido contar con la voz autorizada y con la capacidad de comunicación de una persona como Ignacio Camacho, que está aquí a mi izquierda, y que bueno, ha tenido conocimiento de cuáles son nuestras inquietudes, de cuáles son nuestras iniciativas y de qué es lo que pretendemos hacer en los próximos años. Yo ya termino simplemente diciendo que esta idea no termina aquí. Aquí precisamente empieza su evolución y su devenir. Lo que vais a oír ahora no es otra cosa más que algunas ideas, algunos rudimentos, al fin y al cabo, legislativamente hablando, unas bases que puedan fundamentar un proyecto de ley futuro que desde el Consejo pensamos que vamos a poder poner a circular a partir de la celebración de las elecciones y que se puedan reanudar los contactos que mantenemos con todos los grupos parlamentarios. Así que yo, sin más dilación, le cedo la palabra a don Ignacio Camacho, al que públicamente agradezco además su participación en nuestro Congreso. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Rafael. Es un placer estar aquí. Antes que nada, gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a Sevilla, a esta ciudad que les ha recibido con un tiempo radiante. Esto es cosa de los buenos oficios de la organización, de Rafael del Olmo, que lo tenía encargado previamente sabiendo que venían ustedes. Bueno, miren, acostumbrados en la posmodernidad a una cierta democracia espectáculo, los españoles tendemos a menudo a olvidarnos de que la política no consiste en proporcionar entretenimiento en la televisión, sino en resolver o al menos en atender los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos somos esa gente que paga impuestos y que de vez en cuando vota con la esperanza de que sirvan para algo. Esas personas que cada mañana abren las oficinas, los talleres, los hospitales, los comercios y las empresas para trabajar por su propio progreso y por el de su país. Esos individuos que cada noche regresan a un hogar con la esperanza de encontrar en su familia y bajo su techo el equilibrio y la paz que les conforte de los conflictos de la supervivencia. Buenas gentes, como escribió Machado, buenas gentes que viven, caminan, pasan y sueñan, y que merecen que sus desvelos cotidianos transcurran bajo el marco de una seguridad jurídica capaz de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y el pleno ejercicio de sus derechos. En España, como saben ustedes, tiene una de las tasas de propiedad de vivienda más altas de Europa. Casi un 90% de los ciudadanos españoles, lo que equivale a alrededor de 40 millones de personas, vive o trabaja en un inmueble organizado bajo el régimen de la propiedad horizontal. Viviendas domésticas, oficinas, centros comerciales, urbanizaciones, aparcamientos, hasta puertos deportivos, cuyos bienes de dominio común son inherentes a la propiedad privada singular de cada uno de ellos y cuya construcción, compraventa y uso exigen la existencia de normas que regulen su estructura y su funcionamiento. Estamos hablando de una materia jurídica que de un modo u otro afecta a la práctica totalidad de la vida española, o al menos a una proporción tan significativa que constituye una masa crítica suficiente para merecer una acción legislativa relevante y específica, más allá de las consideraciones sobre los bienes comunitarios, su división y sus transmisiones que contemplan los artículos 392 a 406 del vigente Código Civil. Hablamos de una carga de actividad con relevancia sobrada, pues, para constituir un objeto preferente del derecho en una sociedad moderna, sometida a infinidad de variables y en continua transformación sociológica, tecnológica y conflictual. Por decirlo de manera sintética, se trata de una multitud de aspectos relacionados no solo con el derecho de la propiedad, sino con la más genérica y elemental noción de convivencia. Una convivencia cotidiana derivada del concepto mismo de la ciudad como ámbito de desarrollo humano, donde cada casa o cada edificio constituyen en sí mismos una unidad territorial necesitada de regulación jurídica y un conjunto de relaciones
articuladas sobre los principios democráticos del Estado de Derecho. Nada nuevo, por otra parte, en la organización social urbana. Tampoco nuevo que los intentos de ordenación se remontan a la Roma de los emperadores Ulpiano y Gallo, donde una primitiva organización horizontal de la vivienda por plantas requirió como providencia elemental de seguridad y de higiene la creación de elementales ordenanzas de basura y de embrionarios cuerpos de extinción de incendios. Hablamos de la contemplación de las casas y recintos como un territorio de coexistencia. Hablamos de la regulación funcional de los espacios y de los servicios comunes. Hablamos de la arquitectura que nos conduce al hogar, de las comunicaciones que lo conectan con el exterior, de la energía que lo alumbra y lo calienta. Hablamos de los porteros físicos o electrónicos, de las fachadas, de las azoteas, de los ascensores. Hablamos, de las complejas relaciones económicas entre propietarios de un mismo condominio, agudizadas por los problemas derivados de esta ya larga crisis que motiva frecuentes situaciones de precariedad, deudas, afecciones, desistimientos o impagos. Hablamos del mantenimiento y de la conservación del hábitat común, de la libertad o el consenso para reformar las viviendas privadas, de la accesibilidad de los discapacitados, de la complejidad de las relaciones entre vecinos, sometidas a un régimen esencial democrático y su difícil correlato del respeto a los intereses minoritarios. Hablamos, en fin, de millones de micromundos en el seno de cada uno de los cuales se reproducen a escala los problemas de convivencia, de habitabilidad y de seguridad jurídica propios de la ciudad y del Estado. En la sociedad moderna es el derecho la herramienta que organiza la vida, la que implanta las pautas de conductas racionales para evitar la ley de la jungla. Ni siquiera el pensamiento más liberal, el más refractario a los excesos de la regulación, puede desechar la importancia de las leyes y de los códigos como garantías contra el caos. La complejidad heterogénea de la modernidad requiere esfuerzos normativos respetuosos con la libertad individual, pero capaces de encauzar la colectiva. La ley establece la igualdad, estructura la concordia y ampara los derechos de las personas, incluso los de las que no quieren cumplirla y, desde luego, los de quienes por su situación de desamparo no pueden hacerlo. En un ámbito de proximidad tan estrecha como el de la propiedad horizontal, la regulación constituye una exigencia imprescindible. La ley específica que rige el sector en España ha superado ya, como ustedes saben, con algunos ajustes parciales, el medio siglo largo, un plazo que requiere de actualización para adaptarla a las necesidades de las modernas formas de vida. En estas 5 décadas y media han cambiado los procedimientos y las técnicas de construcción, la forma de concebir el espacio urbano, las relaciones financieras, la tecnología de la comunicación, los procedimientos de ejecución de las normas y el sentido mismo de los plazos de cumplimiento de las disposiciones jurídicas. A la velocidad que evoluciona la conducta social, la eficacia del derecho está vinculada a su capacidad adaptativa. La responsabilidad de legislar corresponde en general a la actividad política ejercida mediante mecanismos de representación democrática, pero en ninguna parte está escrito que se trate de un ejercicio restringido a los políticos profesionales. Es más, en España lo que está escrito es exactamente lo contrario, en concreto en el artículo 87.3 de la Constitución de 1978, que establece el procedimiento de iniciativa legislativa popular para facilitar la participación de los ciudadanos en el compromiso de responsabilidad pública. Se da la circunstancia de que a lo largo de más de 30 años de existencia de este principio de legislación participativa, solo una ILP ha superado los complicados filtros de admisión establecidos en el reglamento parlamentario. Y fue precisamente en 1998 y 99 la referida a la reclamación de deudas comunitarias presentada y promovida por los colegios de administradores de fincas. Corresponde a ustedes, pues, como colectivo profesional, el honor de haber sido los únicos ciudadanos que han logrado ejercer la representación de la sociedad civil en la función legislativa. Ustedes saben mejor que yo que no fue un proceso fácil. Necesitó precisamente, a partir de un congreso como este, 850.000 firmas y 5 años de tramitación para obtener el consenso necesario que convirtió un proyecto espontáneo de reforma legal en una norma jurídica efectiva. He dicho antes sociedad civil y me importa enfatizar el concepto, porque no se trata solo de la actividad de intereses corporativos ni de lobbies o de grupos de presión, sino de un mecanismo de implicación social complementario de la tarea política. La sociedad civil, en términos de ciencia social, constituye un espacio autónomo e independiente de las estructuras del Estado y de la política profesional, que contempla, como dice el maestro politólogo Jürgen Habermas, la representatividad democrática involucrando a los ciudadanos en la defensa y avance de sus objetivos comunes.
La sociedad civil es un contrapeso del poder efectivo de los aparatos políticos que refuerza el sistema de libertades y lo configura como un régimen de opinión pública. La sociedad civil es lo que otorga sentido y legitimidad social al Estado, limitando o contrapesando su capacidad de intervención unilateral y organizando estados de opinión para contribuir al bien común y a la consolidación de las relaciones políticas. La sociedad civil somos nosotros, los ciudadanos, que siempre que nos sintamos capaces de organizarnos como voces asociadas, capaces de ser oídas. Y en ese sentido, ustedes, como profesionales competentes en la administración de la propiedad comunitaria, están en óptimas condiciones para velar por los intereses de sus administrados, elevando su opinión a las instancias legislativas. La política está a menudo centrada en cuestiones urgentes o en debates de espectro amplio, no siempre bien enfocados a las necesidades de la población. Y necesita del criterio de ciudadanos especializados en tomar el pulso a problemas cotidianos de la convivencia que no trascienden o no suelen trascender a la escala, a la escena de representación pública. Cuando esto ocurre, la intervención en el debate político no es solo un derecho, sino un deber. Es dudoso que en el ámbito de la propiedad horizontal, de sus requerimientos y de sus insuficiencias y de sus litigios, haya nadie más capacitado que ustedes para llamar la atención de nuestros representantes sobre la conveniencia de modernizar o de adaptar el marco legislativo específico. Ustedes tienen el know-how, la competencia, el conocimiento, la aptitud necesaria para identificar los problemas y para sugerir soluciones. Y tienen también la legitimidad para proponer y buscar, en nombre de sus millones de clientes, el consenso político y social imprescindible. Si deciden hacerlo, estoy seguro que lo harán con criterio atinado y con fundamentos precisos, pero les ruego que lo hagan también con generosidad. Si proponen un proyecto de reforma legal, deben utilizar su idoneidad profesional para convertirse en representantes no solo de sus legítimos intereses como colectivo, sino de los ciudadanos cuyos bienes administran. No me cabe duda de que será así, porque en el bienestar de esos clientes, que a fin de cuentas constituye su principal finalidad, y es la satisfacción de ellos la que asegura el buen desarrollo de su modo de vida. Permítame también que en nombre de esos millones de ciudadanos les pida modestamente que eviten uno de los males de nuestra vida pública, que es el de la sobrelegislación, el del exceso regulador, el de la existencia de un enorme cuerpo de leyes también intencionadas como imposibles de cumplir por su prolijo reglamentismo. España es un país sobrado de legislación decorativa, que sirve para enaltecer principios, tranquilizar conciencias o proporcionar la apariencia de interés público, pero no para construir una convivencia mejor. El principal fin de una norma es solucionar problemas y para ello debe ser, en primer lugar, sencilla y, en segundo, efectiva, fácil de aplicar, de cumplir y de vigilar, simple de burocracia, clara de procedimiento, eficaz en los trámites, mesurada en sus exigencias y, a ser posible, moderada en sus costes, un aspecto esencial en el ámbito que nos ocupa, habida cuenta del empobrecimiento mayoritario que nuestras clases propietarias han sufrido en los últimos tiempos. Termino diciéndoles que la actual legislación de propiedad horizontal contiene, por ejemplo, en materia de reformas de conservación y rehabilitación, elementos contradictorios que complican, como ustedes bien saben, su aplicación y dificultan la atribución de los costes financieros. Es probable que tales defectos y otros obedezcan a la falta de consenso o de diálogo con los sectores profesionales que mejor conocen el funcionamiento cotidiano del sector. Si se aventuran ustedes a la tarea civil de desbrozar todo ese rastrojar normativo, si asumen ese hermoso compromiso, estoy seguro de que prestarán un servicio literalmente impagable a la comunidad. Y les deseo desde aquí la mejor de las suertes en ese empeño. Muchas gracias. Solamente un inciso que por un error, una involuntaria omisión, no se ha hecho constar que también son integrantes de nuestra Comisión de Legislación nuestros queridísimos amigos Alberto Ruiz Capilla y Ángel Hernández, amigos de Santander y de Salamanca. Así que disculpad, amigos. ¿Vale? Ya te paso la palabra. Bueno, pues para desbrozarnos los pormenores y los detalles de esta iniciativa de proyecto de reforma legal de la propiedad horizontal, pues tenemos aquí a tres de los mejores expertos que se pueden reunir en este momento en España. En primer lugar, don Pedro Manuel Ureta Sisto, licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, administrador de fincas en Madrid, con despacho propio y, tiene un amplio currículum colegial en el
colectivo de administradores de fincas y actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid como vicepresidente en esta etapa, coordinador también de la Comisión de Odontología y de la Comisión de Unificación de Criterios Profesionales y autor además de una serie numerosa de ponencias, de artículos en diversos ámbitos nacional y de diverso contenido jurídico. Bienvenido, Pedro, encantado de tenerte con nosotros. Doña Anabel Miró es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de esa capital, administradora de fincas colegiada desde el año 92, agente de la propiedad inmobiliaria y ejerce la abogacía con especial incidencia en el derecho inmobiliario. Es también asesora jurídica del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida y coautora del libro Compendio de Propiedad Horizontal, Perspectiva Iberoamericana Comparada. Y, por último, está con nosotros José Arturo Pérez Millares, secretario de la sección de propiedad inmobiliaria del Colegio de Abogados de Valencia, administrador de fincas desde octubre de 1996, ha ejercido durante 25 años como asesor jurídico del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, como jefe de asesoría jurídica. Es miembro actual de la Comisión de Legislación y Mediación del Colegio Nacional de Administradores. Doctor en Derecho Procesal, profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho Civil con título propio de especialista profesional en estudios inmobiliarios y cuenta con una amplia participación en jornadas, congresos y ponencias organizados por universidades y colegios profesionales, así como es autor de abundantes artículos, material científico y bibliografías monográficas. Bienvenido, José Arturo, muchas gracias por estar aquí. Eso sí, la organización nos pide que seamos relativamente lo más escrupulosos posible con un tiempo que ya empieza a ser escaso para dar tiempo para llegar hasta el almuerzo. Si no nos importa, 15 minutos por cada uno y la palabra la tiene Pedro Ureta. Bueno, buenos días. Gracias por asistir. Muchísimas gracias a Sevilla, al Congreso Magnífico, gracias al Consejo, gracias a mis compañeros de Comisión de Legislación y empiezo rápidamente con una ponencia que va a ser casi puntual, casi de conceptos. Empezamos con una ley en el 60 que ha sufrido 5 modificaciones en profundidad y que ha dejado que sea una ley hecha a retazos, a retales, muchas veces inconexa, desconectada. No tenemos una necesidad de cambio, pero no de una nueva reforma parcial, no de un nuevo parche, sino de una nueva ley de propiedad horizontal. Voy a aprender a manejar esto. Vale. Tenemos un principio que nos ha inspirado, entiendo yo, a toda la Comisión de Legislación, que es el principio de seguridad jurídica, que está muy bien definido en una sentencia del año 90 de Audiencia Provincial, que dice que la seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión. Nuestra ley tiene un grado alto de confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos, es decir, administradores de fincas, en primer lugar, que son los más afectados por esta ley, abogados, jueces, sepan a qué atenerse. Y los ciudadanos también, los ciudadanos sepan a qué atenerse. Un principio que rigió también en la comisión fue plantearnos si hacíamos una legislación difícil para que solo fuera entendida por los expertos y de esta forma reservarnos un espacio de actuación. Aquí contesto a Ignacio Camacho. Y toda la comisión estuvo de acuerdo en que había que hacer una ley fácil, entendible y que cualquier ciudadano, cualquier legislador, cualquier operador pudiera ejecutarla sin dificultad. Eso elimina conflictos. Muchas veces en nuestra profesión tenemos preguntas incómodas que nos hacen los propietarios de comunidades. Incómodas, unas porque no tenemos ni idea de qué nos están preguntando, y yo os pongo un ejemplo ahora. No sé cuántos sabréis de aquí qué significa un proindiviso de intento. Yo cuando pregunto esto me ponen cara de ciprés, no tengo ni idea, ¿no? Bueno, pues está en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Horizontal desde el año 60. Otra pregunta que hago, y esto nos lo pregunta algún propietario y no sabemos qué decir. Yo sé que de esta asistencia todos conocéis el concepto. Proindiviso tiene esencialmente dos vertientes, una que es el ordinario, que cualquier proindivisario puede pedir la disolución del proindiviso, incluso mediante auxilio judicial,
y el proindiviso de intento, que está vinculado a una actividad, a un fin, a una naturaleza, y que nadie podrá pedir su división. Ese es un concepto clarísimo que está en la ley y que todos conocemos. Bien, dicho esto, vamos a establecer, o queremos establecer en la ley, mediante unas bases que hemos redactado todos los de la comisión, todos de acuerdo en la redacción además, unas bases que permitan al legislador, no queremos meternos en su campo, qué es lo que queremos los administradores para que sobre esas bases redacte los artículos. Bien, esperemos que sea así, que cuando haya gobierno, y esperemos que sea pronto también, atiendan esta petición y tengamos una nueva ley que sea eficaz para todos. 3 conceptos claros que tiene que tener la ley son qué son los elementos comunes, qué son los elementos procomunales y qué son los elementos privativos. Elementos comunes, si os fijáis, desde el siglo XIX están definidos en el artículo 396 del Código Civil. Y a nadie se les ha ocurrido, salvo a la legislación catalana, que lo tiene ya integrado, el incluir en nuestra normativa de ley de propiedad horizontal cuáles son esos elementos comunes, que nos lo definan, que lo deje claro y además actualizadamente, a fecha de hoy, cuáles son y con visión de futuro. Cuáles son los elementos procomunales, que son aquellos elementos comunes que por su destino tienen otro tratamiento distinto. También se está hablando de ello y ya por fin los privativos, pues cómo se regulan. Regulaciones sencillas, claras y que establezcan conceptos diferenciados para saber a qué atenernos. He hablado de la regulación actual y la insuficiente definición y en cuanto a los gastos, pues también está cómo se regulan, un criterio generalista de cómo se regulan los gastos en función de que sean comunes, procomunales o privativos y qué columna hay para modificar estas calificaciones. Esto voy muy sintéticamente por la falta de tiempo que tenemos. En elementos comunes está dicho, privativos está dicho y vamos a los grupos de gasto. Pues es igual, tenemos que tener claridad. Si nosotros acudimos por que nos consultan o queremos aplicar algún tipo de gastos en una comunidad y es un tema que no está estatutariamente regulado, en la ley no está claro, vamos a las audiencias y nos encontramos con la sorpresa de que las audiencias provinciales tienen criterios muy diferenciados. Los jueces no saben a qué atenerse. Los propietarios, los administradores de fincas, los jueces vamos como pollos sin cabeza, dando los golpes. No sabemos qué decir y esto nos crea esa inseguridad jurídica que debemos evitar. Definir claramente cuáles son los gastos comunes, cuáles son los gastos procomunales, cuáles son los gastos privativos y cómo participa cada uno de ellos en función de esta calificación. Y esto es fácil de redactar, fácil de decir, para que tengamos ese concepto generalista. Fondo de reserva. Está incluido desde el 99 en la ley, pero se nos queda a todos muy corto. Un fondo de reserva, un 5%, se queda corto. Que se nos permita hacer un fondo acumulativo que dé tesorería a la comunidad y que se contabilice bien en una cuenta corriente independiente o bien dentro de la contabilidad de la comunidad, que se permite hacer ese apartado y controlarlo. Y que sea, por supuesto, obligatorio en su contabilización. Vinculado a los conceptos de elementos y de gastos están los fondos. ¿Cómo denominamos los fondos? Que la ley nos lo diga. Fondos ordinarios. Es muy sencillo establecer que yo, si compro un piso, quiero saber cuánto me cuesta vivir en él. Y esa es la cuota ordinaria. O sea, yo compro este piso y tengo esta cuota. Y después, cada año, cada X tiempo, con una periodicidad distinta, tendré que hacer una provisión extra para gastos extras, para obras extras, etc. Perfecto, sé cuánto me cuesta vivir en esta casa y sé qué gasto voy a tener por acuerdo de junta que esté regulado y que esté más decidido y con una obligatoriedad de pago y de recaudación. Y por último, los saldos resultantes, que también es un tema de conflicto muchas veces, que hay quien vende el piso y quiere su saldo, etcétera, que nos regulen también qué pasa cuando se tramite un piso y nos lo dejen clarísimamente establecido, para que no haya conflicto. Queremos evitar conflictos en las comunidades, en las interpretaciones, en las sentencias, en fin, dar facilidades. Hay una cuestión curiosa y esta es la falta de participación de los profesionales en la creación de las leyes, en concreto en esta. De pronto nos encontramos con una reforma en el año 13 que nos introducen dos conceptos extraños a la ley y que pueden ser caducos o pueden ser modificados. Y esto nos va a romper también otra vez la ley, nos la hace también prescriptiva. La ley de renovación, rehabilitación y regeneración urbana. De pronto nos introduce un montón de párrafos de esa ley, nos influencian los artículos 10 y alguno más, la ley del suelo igual, y nos quedamos todos
bueno, pues sin saber si acudir a leer la ley de regeneración, el texto refundido, si en el texto refundido hay artículos que ya han sido derogados, como así ocurre, pero siguen vigentes en la ley, por lo tanto nos están creando un lío tremendo. Dejémonos de acudir a leyes extrañas, a la ley de propiedad horizontal. Establezcamos conceptos generalistas claros, con referencias que nos tengan, que den una visión de futuro. Pero no referenciemos nunca a una ley que ya existe, que puede ser modificada, que puede ser derogada y que nos puede romper toda nuestra legislación. Eso es la sincronía. Por último, aprovechando que hubo una modificación en profundidad en el año 2013, bueno, ¿cómo a nadie se le ocurrió establecer unos nuevos mecanismos de comunicación? Correo electrónico, confirma electrónica con tal, actas, juntas, convocatorias, cartas. Bueno, todo esto ya está inventado, está en el mundo y los administradores de fincas nos movemos como los juzgados hasta hace nada, con papel. Bueno, pues regulemos también las formas de comunicación ágil por medio electrónico, incluso la posibilidad de hacer juntas por videoconferencia. No estaríamos sometidos a un horario estricto, no estaríamos sometidos a un lugar estricto, sino que podríamos ampliar la participación y también daríamos agilidad. Bueno, pues dicho todo esto, lo que sorprende es que una ley, cuando se hace nueva, alguien redacta una exposición de motivos que establece por qué se hace esa ley, hace una pequeña historia de las condiciones que ocurren para que tenga que existir una ley y después explica qué va a decir la ley. Nuestra ley de propiedad horizontal tiene la exposición de motivos en el año 60 congelada. 5 modificaciones profundísimas y esto hace que chirríen todos los jóvenes. Ya desde ahí chirrían. Claro, no se me puede hablar, por ejemplo, que hay una sola ley en España, de aplicación en España, cuando ya sabemos que hay una ley catalana, que es bastante buena, por cierto, y que nos hemos apoyado en ella en muchas cosas porque ya han avanzado un camino precioso y nos han dado un trabajo hecho. Y yo felicito a Cataluña por esta ley que ha avanzado muchísimo en la claridad y en la seguridad jurídica. Yo con esta intervención he acabado mi turno, os agradezco la atención y doy paso a Anabel para que coja su exposición. Hola, buenos días a todos. Esta mañana se inauguraba el Congreso y nuestro presidente, Salva, como a todos nos gusta llamarte por tu cercanía, nos decía que había visto cumplido uno de sus sueños por la gran asistencia que había este año en Sevilla. Os puedo decir que desde este lado de la mesa impresiona y emociona veros a todos aquí y que estoy segura que si hace falta se podrá cambiar la ley de propiedad horizontal, se podrá reformar y también entre todos podemos darle un empujoncito al mundo para que funcione algo mejor. Pedro ha explicado ya un poco la introducción, el motivo por qué estoy hoy aquí. Muchos sabéis que en Cataluña tenemos legislación propia en materia de propiedad horizontal y lo que se ha pretendido ha sido aportar el trabajo que habíamos hecho allí, que se ha conseguido una buena herramienta y más o menos todos los administradores de fincas están muy contentos, aportar toda esa experiencia, las negociaciones con los grupos, los argumentos a favor y en contra para que podamos trabajar y implementarlos en la reforma de esta ley estatal. En el Parlamento catalán llegó a correr la voz de que esta era una ley hecha ad hoc para los administradores de fincas y el orgullo de todos los muchos que estáis aquí fue poder estar en el Parlamento y en estos momentos tan convulsos que hubiera una aprobación por unanimidad por todos los grupos. Así que vamos a por ello. Entro ya directamente en mi parte, que es la parte de la organización de la comunidad, y haré un apunte muy rápido de las cuestiones que pensamos que se pueden reformar, que no es nada cerrado y que, por supuesto, se seguirán trabajando y también tendremos momentos para compartirlas y debatirlas mejor si alguna veis que nos convence. En primer lugar, sería respecto a las convocatorias. Queríamos proponer la supresión de la doble convocatoria, una convocatoria única. Siempre decimos que la comunidad de propietarios no es una sociedad mercantil, que tiene que funcionar de una manera ágil y cómoda y, por lo tanto, sería una medida que se ha obtenido ya en Cataluña y que beneficiaría a las dos partes. Al administrador que va cada día a las juntas y que tiene que ir esa media hora antes a hablar con 2 o 3 propietarios de lo mismo que tendrá que hablar después. Y también a todos los propietarios y ciudadanos, porque cuántas veces nos siguen llegando estas llamadas de ¿a qué hora se va a empezar la junta? Que salgo del médico, pero este punto me interesa mucho y tal. Bueno, pues todo el mundo tendrá la seguridad de cuál es la hora de inicio y el administrador de fincas también llegará y
después de los 5 o 10 minutos de cortesía, sabe que puede empezar su trabajo. En cuanto a la legitimidad para convocar, sabéis que en este momento la tiene el presidente y subsidiariamente el 25% de los propietarios, que suponga el 25% de las cuotas. Se trataría de aclarar en la ley que también en caso de que ese cargo esté vacante o que el presidente no quiera convocar, puede hacerlo el vicepresidente o la formalidad de esos 25 cómo tiene que ser. O sea, que primero le digan, insten al presidente para que convoque en un plazo prudencial que todavía no hemos determinado. Si no lo hace, puedan escribir una carta al secretario donde conste que son el 25% y solicitándole que materialice esa convocatoria en su nombre para que se pueda celebrar la Junta. Después, en cuanto a la celebración de la Junta, decíamos que también era conveniente que la ley expresara claramente que sería válida aún si se produce la inasistencia del presidente o, en su caso, del administrador. Ya hablaremos. En las últimas jornadas andaluzas, si recordáis, se habló un poco de eso, de alguna sentencia que había anulado algún nombramiento y simplemente sé que a la práctica es lo que hacemos todos, se nombra a un propietario que esté presente en la Junta y que va a hacer las funciones para ese acto de la presidencia, puesto que luego tendrá que firmar el acta. Después, respecto al derecho de voto. El derecho de voto, sabéis que será personal por representación legal o voluntaria. En ese caso, se puede enviar un escrito general diciendo esta persona me va a representar en las juntas de propietarios, todos aquellos propietarios que, por ejemplo, no viven o no tienen tiempo o no siguen el asunto y les representa a otra persona para asistir y votar en esas juntas. Y después está el tema de la delegación, que al menos en Cataluña había mucho lío. ¿Cuál es la diferencia entre la representación y la delegación? La delegación del voto estaba pensada para una junta concreta, un escrito nominativo en el que se designa a la persona a la cual se le va a delegar el voto y en el cual también se podría poner cuál es el sentido de mi voto. O sea, en un punto, en ninguno o en alguno. Era una posibilidad. Me interesa mucho ese punto del orden del día y delego mi voto especificando en qué sentido irá esa votación. Muy importante también dar contenido a la abstención. Sabéis que siempre ha habido tanta doctrina cómo se computaba el voto de la abstención, pues que la ley diga claramente que la abstención se suma a la mayoría, como ya está haciendo en Cataluña, y por lo tanto aquellos acuerdos que requieran unanimidad, el que se ha abstenido de votar suma a la mayoría y por lo tanto sí que se puede lograr esa unanimidad. Si os acordáis, siempre el que no vota acaba diciendo, bueno, yo aquí me abstengo y lo que digan la mayoría. Pues bueno, en definitiva viene a ser eso, ¿no? Pues ya que la ley directamente lo exprese. No sé, ¿paso yo? Vale. Pasamos entonces a los regímenes de acuerdo. Sería básicamente una mejora sistemática, que esté en un solo precepto todos los distintos tipos de quórums y los acuerdos que requieren cada uno de ellos. En la ley catalana lo tenemos ahora en 2 preceptos, pero resulta muy cómodo y surgen ya dudas de ir buscando en la ley ese tipo de acuerdo que mayoría requiere. La regla sería mayoría simple, será la regla general. Doble mayoría se entiende, mayoría de personas y cuotas de participación, las mayorías cualificadas para aquellos supuestos que sea necesario y después la unanimidad con carácter residual cuando proceda. Entonces, el cómputo de los votos para los acuerdos de formación instantánea y formación sucesiva, que es el sistema que se ha acordado en Cataluña, está pensado para aquellos votos, no los que requieren mayoría simple, que esos, si se llega a la Junta a adoptar, ya la tenemos, sino para aquellos que requieren mayoría cualificada o unanimidad y se da el caso que hay pocas personas presentes en la Junta y no podemos alcanzarla. Se hará la notificación de los acuerdos a todos los ausentes, los cuales tendrán esos 30 días para un mes para enviar un escrito de forma fehaciente a la Secretaría manifestando el sentido de su voto. Si es un acuerdo que requiere unanimidad, pues si no dicen nada, habrá esa presunción de que se suman a la mayoría y por lo tanto se habrá conseguido la unanimidad. Y aquellos que requieran mayoría cualificada, podría ser que en la Junta solo hemos conseguido la mayoría simple, pero que después, haciendo el cómputo de esos otros votos que o no han dicho nada y por lo tanto se suman a la mayoría o se han manifestado en otro sentido, podemos hacer un cómputo final y conseguir mayorías cualificadas en asuntos que todos sabéis que a veces son importantes y si no, no podían obtenerse. La idea es que, como habría 2 momentos para hacer el cómputo, uno en el momento de la celebración de la Junta y otro después, cuando se ha recibido esa respuesta después de un mes de los propietarios ausentes, en los casos en los que fuera necesario, se hace un anexo al acta, ¿vale?, que se enviará con posterioridad para que todos los propietarios sepan finalmente cómo ha quedado el cómputo y si ese acuerdo se ha aprobado o no y con qué mayoría. Bueno, pasamos ya al tema del acta, que básicamente sería...
Gracias. Pasamos al tema del acta. Básicamente sería que la redacción y la firma únicamente recayera sobre el secretario, ¿vale? Y solo fuera necesario el visto bueno del presidente si el secretario no es un profesional contratado al efecto. Pensamos que tenemos los profesionales también que empezar a tomar responsabilidad y agilizar la firma de esta formalidad. Por lo tanto, la remisión se haría a todos los propietarios en un plazo de 20 días, previamente firmada por el presidente y por el secretario y, en su caso, si fuera necesario, por el presidente. Los acuerdos, por lo tanto, serían ejecutivos desde su adopción. En cuanto al lugar de envío, sería el domicilio designado en España o bien subsidiariamente en la propia finca. Pedro ya ha hablado un poco del tema de agilizar las comunicaciones y aplicar los nuevos medios. No tiene mucho sentido si hoy en día todos nos estamos comunicando por WhatsApp y por correo electrónico, que no podamos comunicar también por correo electrónico el contenido de esa acta siempre que el propietario nos haya facilitado ese correo a esos efectos y nos envíe a un acuse de recepción del mismo. Por último, vamos a hablar de lo de la duración de los cargos y especialmente el de administrador de fincas. Pensamos que estaría bien que la regulación de los distintos cargos y funciones estuvieran en preceptos consecutivos para una mayor sistemática y más orden, que la duración de los mismos fuera de 1 año, como es ahora, reelegibles, pero que la ley especificara que se prorrogan hasta la celebración de la siguiente Junta Ordinaria, ya que hay personas que a veces han discutido este tema. Y la comunidad, sabéis que hoy ya regula que puede encargar la Administración a un profesional externo que cumpla con la cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida. Es un punto espinoso, pero en el que me gustaría alargarme, pero hoy no vamos a tener mucho tiempo, pero en principio la Comisión lo que pensó es añadir también los requisitos exigibles en cada momento. La primera parte estamos pensando en la formación, una formación mínima necesaria para poder ejercer esta profesión, que ya nos apoyan estas sentencias de la Audiencia Provincial de Cantabria que se están pronunciando en ese sentido. Tenemos una reciente del 2016, ¿no? Creo que es de abril, Alberto, y luego teníamos otra del 2010, ¿vale? En la que ya están recogiendo la necesidad de que el nombramiento de ese profesional cumpla con una titulación como mínimo legalmente reconocida. Y después estaríamos hablando, cuando hablamos de requisitos exigibles en cada momento, de los seguros y las cauciones, ¿no? ¿Cuál es el hecho diferencial que nosotros ofrecemos a los clientes? Precisamente ese aseguramiento que hacemos de la responsabilidad civil por algún posible error en nuestro desarrollo profesional. Sería importante que en este caso, cuando sea un profesional contratado, las funciones de secretaría sean obligatoriamente también recaigan en el secretario administrador. Y para finalizar ahora sí, sería respecto al cargo de presidente, será un propietario designado por la Junta entre los candidatos. Primero priorizamos la autonomía de la voluntad, después el turno rotatorio, tal y como está ahora, o bien un sorteo y añadíamos entre los que aún no lo han sido. Sabemos que muchas veces la suerte favorece a los mismos y que la idea que todos queremos es que cada uno pruebe en algún momento la presidencia y tome conciencia de lo que significa y de lo que es el inmueble. Pues dejaríamos matizado este tema del sorteo entre los que no lo han sido. El ejercicio del cargo, por supuesto, es obligatorio, pero entendemos que cuando un propietario tiene motivos de excusa fundamentados, no hace falta que directamente se vaya al juez, sino que primero lo pueda exponer a la Junta y la Asamblea va a decidir si admite o no admite ese motivo de excusa. Y residualmente, si no es así, y dado la importancia del nombramiento del cargo, sí que tenga esta vía judicial a través del juicio de equidad para que el juez resuelva lo procedente. El plazo sería de 1 mes y sería una vía también adecuada para los casos en que sea imposible llegar a ese nombramiento. La idea de la comisión era que la presidencia sea un órgano cada vez más de representación y que los profesionales tengan más responsabilidad cada vez en el ejercicio de su cargo y de esta manera pensamos que mejoraremos el funcionamiento de las comunidades. Pues hasta aquí le paso la palabra a José Arturo, mucho más docto que yo. Bueno, buenos días. Reitero por ser breve las gracias dadas por mis predecesores. Vistos los bloques 1 y 2, vamos al bloque 3, que se trata, o que la temática es las deudas y los conflictos de comunidad, que va a ser breve porque, como sabéis, en las comunidades de propietarios prácticamente no tenemos conflictos. Tener en cuenta que son bases e ideas lo que aquí se está exponiendo, lo cual quiere decir que hablar de una ley son palabras mayores, requeriría, lógicamente, un desarrollo a través de un texto articulado y que muchas veces de lo que se trata es de clarificar dudas, muchas dudas que tenemos en la propiedad horizontal, precisamente para evitar esto, para evitar los conflictos.
La base 11, que sería la primera base relativa al tema, ¿esto funciona? Sí. Al tema de los conflictos, llevaría por rúbrica afección real y preferencia de crédito en los gastos de comunidad de propietarios, con 3 claros objetivos. El primer objetivo sería la ampliación de la afección real. Yo creo que esto está cantado. Es decir, actualmente, como sabéis, tenemos una afección real de los inmuebles en relación a los gastos de comunidad por la anualidad corriente y los 3 años anteriores, tras la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en el año 2013. Se trataría, en este sentido, de adaptarnos también o asumir también el periodo de afección real que actualmente tiene el Código Civil catalán, que es de la anualidad corriente y los 4 años anteriores. Además, con ello, realmente estaríamos bordando ya el límite de las posibilidades en cuanto a este plazo, por cuanto también tenemos que tener siempre presente que actualmente el plazo de prescripción, por ejemplo, de las acciones personales, que es en realidad lo que nace también, no solamente la afección real, como consecuencia del débito en una comunidad de propietarios por parte de un propietario moroso, actualmente tiene un plazo de prescripción de 5 años. Ha bajado de 15 a 5 años, tras la última reforma también del Código Civil, recientemente en el 2015. En segundo lugar, se trataría de calificar esta afección real de hipoteca legal tácita. Quizás esto sea excesivamente técnico, pero ¿por qué tenemos que calificar la afección real de hipoteca legal tácita? Por un problema concursal. Es decir, la ley concursal actualmente se olvidó de los créditos de la comunidad de propietarios como crédito especialmente privilegiado, pero sí, en cambio, contempla los créditos que están garantizados por hipotecas legales. En este sentido, lo que se trataría sencillamente sería, dentro de la Ley de Propiedad Horizontal, calificar el crédito que nace por razón de los gastos de comunidad de propietarios sujetos a esa afección real como de un crédito con privilegio especial, como de hipoteca legal tácita, que en realidad es lo que es. Y, por tanto, con eso acabaríamos con cualquier duda en materia concursal y podríamos hacer valer esa preferencia del crédito. En tercer lugar, posibilitar también el juego de esta afección real y preferencia del crédito no solamente en el supuesto que ya conocemos de sobra, que es el supuesto en el que se produce una transmisión del bien. Ese es el momento en el que se produce la afección real por la anualidad corriente y ahora lo que proponemos son los 4 años anteriores, sino también que permitir o clarificar o también eliminar cualquier género de duda respecto a la posibilidad de que en determinados supuestos, como en estos de grandes promotoras que tienen muchos bienes inmuebles con dificultad para venderlos, posibilitar también una iniciativa de la comunidad de propietarios sin género de dudas respecto a la posibilidad de demandar al deudor y a los acreedores hipotecarios solicitando esta afección real y preferencia de crédito que se declare por sentencia y con inscripción al registro de la propiedad, de manera que esto, de alguna manera, garantizaría esa preferencia del crédito y afección real más allá del periodo por el que, de alguna manera, en principio está pensado en la ley actualmente proponemos anualidad corriente y 4 años anteriores mediante la prórroga de esas anotaciones en el registro de la propiedad. Y con ello también, si tarda mucho en vender nuestro promotor propietario de tantos bienes, que además tenemos tantas dificultades, luego en cobrarle los gastos de comunidad, pues que siempre por lo menos tengamos ese reflejo en el registro de la propiedad y asegurado o garantizado en el futuro esa deuda. La base 12, que me la pasa Anabel, gracias, trata sobre el certificado sobre el estado de deudas. Aquí querríamos introducir 3 novedades de contenido, en materia de responsabilidad y en materia de forma. De contenido, pues también dejar claro que el certificado de deudas, por muchas razones, sobre todo por dar una mayor información y ser más real en cuanto a la situación económica, refleje no solamente la deuda líquida vencida y exigible, lo que llamamos deuda vencida, sino también esas cuotas aprobadas en juntas de propietarios y que son cuotas futuras, aprobadas en el calendario de derramas, pero que todavía no están vencidas, y en ese sentido que también se incluya dentro del certificado de deudas, porque así la ley también lo exige, para que nadie luego nos venga a decir que es que hemos puesto cosas que la ley no exigía, introducirlo también en ese certificado de deudas. Si bien también dando una seguridad jurídica al administrador de fincas que tiene que certificar en el sentido de que solamente vamos a certificar aquellas deudas futuras que están contenidas, aprobadas en juntas de propietarios y contenidas en el libro de actas, de manera que su responsabilidad también quede limitada en este sentido a lo que conste en el libro de actas. Aquí hablamos mucho de intentar un protagonismo por parte del secretario administrador. Una de las intenciones que más nos mueven o nos han movido siempre es aumentar la importancia, la relevancia del administrador de fincas en la ley, su protagonismo. Si bien ya os indico que, obviamente, un mayor protagonismo en la ley del administrador de fincas comporta inevitablemente una mayor responsabilidad, como todo profesional, y que, en ese sentido, también esa mayor responsabilidad y profesionalidad implica, como decía antes muy bien Anabel, una mayor necesidad de formación continua del administrador de fincas. Esto es muy importante. En segundo lugar, en el certificado de deudas, en materia de responsabilidad, preocupa con cierta frecuencia el hecho de que el adquirente en las notarías, cuando se trata de la transmisión del bien,
exima con cierta alegría de la aportación del certificado de deudas. Esto se podría eliminar eliminando esa posibilidad del adquirente de renunciar a la aportación, pero como aquí nos vamos a encontrar con los notarios y tenemos que ser realistas, lo que se puede hacer es intentar dar una mayor transparencia e información en las notarías cuando llega el adquirente y exime de esa obligación. Tener en cuenta que esta cierta alegría repercute, en definitiva, en la comunidad de propietarios que mantiene viva una deuda, no obstante cambiar el propietario, y que también luego el mismo adquirente se lleva su sorpresa cuando descubre que él es responsable, no él directamente como deudor personal, pero sí el bien está afecto a una carga real que, si además resulta que ahora la elevamos a la anualidad corriente 4 años, pues es muy importante. Entonces, esta información, esta transparencia, es necesario que en la notaría quede claro y que no se orille esta cuestión de la carga real, que se le informe adecuadamente de la carga real e incluso que se le informe, para que no le quepa ningún género de duda, de que asume como deudor personal una responsabilidad solidaria respecto a las deudas anteriores en el caso de eximir de la aportación de ese certificado. Y así quizás se evite o no sea tan frecuente esa alegría y el adquirente en ese momento pues abra un poco más los oídos y escuche lo que se le está diciendo. La tercera sería una cuestión de forma, la tercera novedad. La tercera novedad sería aumentar ese protagonismo que venimos hablando del administrador de fincas, en el sentido de que cuando intervenga un administrador de fincas, como antes también se decía con las actas y con los certificados, no sea necesario que nos venga el presidente a darnos el visto bueno. Si hay un profesional, ¿para qué necesitamos que venga un presidente a decirnos que eso es correcto? Si hay administrador de fincas, no es necesario el visto bueno del presidente. Por ahí, de un lado. De otro lado, también, con ello permitiríamos eliminar algún obstáculo que existe en la implementación de las plataformas digitales en materia de certificado de deudas, eliminando esa necesidad también del visto bueno del presidente. La siguiente base, que sería la 13, trataría del cumplimiento de obligaciones. Voy a intentar abreviar todo lo posible. Estaríamos hablando de que lo que queremos es que quede claro que la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de la comunidad siempre es del propietario. Es decir, aunque tengamos un usufructuario en la vivienda y estemos hablando de quién paga los gastos ordinarios de la comunidad, que no nos puedan excepcionar que el Código Civil dice otra cosa, sino que quede claro en la ley que el propietario siempre es responsable, aun existiendo un usufructuario, sin perjuicio siempre de la posibilidad también de la solidaridad de ese usufructuario respecto al pago de ese gasto. Igual que también en materia de daños e infracciones, que se deje claro, también sin género de duda, que de todas las infracciones y daños que pueda causar, por ejemplo, un arrendatario en los bienes inmuebles, en el ascensor, etcétera, va a ser responsable el propietario, siempre, frente a la comunidad. Sin perjuicio igualmente de una posible responsabilidad solidaria de ese usuario que negligente o dolosamente pues, ha causado un daño en los elementos comunes. Y también sin perjuicio de que aquel propietario que haya hecho frente a una obligación de la comunidad y luego internamente pueda repetir, como lo ha señalado el Tribunal Supremo, pueda repetir, lógicamente, del usufructuario en base a lo dispuesto en el Código Civil o del arrendatario en base a lo pactado en el contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera. La base siguiente trataría del proceso monitorio. Y aquí también nos afectaría bastante de una manera directa en cuanto a que querríamos regular con mayor claridad la intervención del administrador y reclamar cierta justicia. Es decir, partimos de la premisa de que es bueno para el administrador de fincas como profesión aparecer en las leyes y que asuma responsabilidades y que asuma funciones. En ese sentido, mantenemos la intervención del administrador de fincas en los procesos monitorios. Lo que hacemos es regular claramente el alcance de esa intervención. Establecer, en este caso, como ya se viene manifestando, entendemos por la doctrina mayoritaria, pues que solamente queda limitada a la presentación inicial de la papeleta monitoria. Es decir, si luego no se produce un pago dentro del plazo de requerimiento del secretario, pues entonces intervenir ya las reglas generales en materia procesal, pues la defensa de abogados, o sea, la representación de procurador, etcétera, etcétera. Con ello, además, permitimos que ese secretario administrador que inicialmente ha presentado la papeleta monitoria, cuando esto se transforma en un contencioso o hay que seguir por otra vía, de alguna manera siempre dejemos a salvo su posible intervención en el proceso, como sabemos, muy importante, como funciones de testifical. Funciones de testigo, pues el secretario administrador es una pieza importante dentro de cualquier conflicto judicial, esa función. Y, por tanto, en ese sentido, también de ahí nos viene el tema de limitar esa participación inicial. Pero eso sí, lo que tenemos que hacer es pedir justicia, reclamar también que se nos incluya esos honorarios del administrador dentro de lo que son las costas. Las costas por la presentación de la papeleta monitoria, la previa elaboración de todos estos requisitos que se exigen para la presentación del monitorio. Esto ya se puede aprobar incluso dentro de la liquidación de deuda por junta de propietarios previamente a la presentación de la demanda monitoria. Y una vez presentada la demanda monitoria, posteriormente reclamar dentro de los gastos procesales también, como costas procesales, los honorarios del administrador como gasto necesario y útil.
Y en este sentido, lo que entendemos podría jugar un papel el Consejo General a la hora también de regular estos honorarios por la presentación del monitorio, con base en la posibilidad de la facultad que en este sentido nos da la Ley de Colegios Profesionales, cuando establece la posibilidad de que los colegios profesionales establezcan o fijen honorarios en materia de costas, cuando precisamente sea para esto, para las tasaciones de costas. Bien, la base 15 no puede faltar en una situación de conflictividad de una comunidad de propietarios la referencia a la mediación y al arbitraje como sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos. ¿De tiempo? ¿Cómo voy? Dime. Regulando, de un lado, su admisión con carácter general, sin ningún tipo de excepción, por razón del supuesto carácter imperativo de las normas en propiedad horizontal que impiden acudir a la mediación o al arbitraje. En segundo lugar, la promoción de la inclusión, previamente a que surja el conflicto, de estos sistemas extrajudiciales de resolución en los estatutos de la comunidad, a un entendimiento respecto a cualquier cosa. Quizás siempre hay alguien que se va a oponer y luego podremos jugar con muchas cosas, pero en principio, si lo tenemos reflejado en estatutos como una alternativa asumida por los actuales y por los que en el futuro adquieran viviendas y lleguen también a integrarse dentro de la comunidad y por razón de que está establecido en los estatutos, es como realmente pensamos que se hace efectivo la implementación de estos sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos. Y luego, si no tenemos en los estatutos prevista esta posibilidad, y nos surge el conflicto, también regular algo que no está regulado por la quizás también recientemente aparición de estas figuras, que es qué régimen de acuerdo es necesario para acudir a la mediación y al arbitraje. Pensamos que, en principio, para ir a una mediación, la mediación uno inicia una mediación y luego ya veremos dónde llega uno, si llega, es que llega a algún lado. Entonces, para iniciar la mediación, en principio, sería suficiente una mayoría simple. Ahora bien, ya una vez llegamos al momento de adoptar un acuerdo en materia de mediación, o bien se trata de encomendar a un tercero la resolución del conflicto en el caso del arbitraje, entonces sí que pensamos que es necesario que el acuerdo se tome por el mismo régimen de adopción que sería necesario para adoptar un acuerdo sobre el fondo. Si, por ejemplo, estamos hablando de un problema de interpretación de cómo se reparten unos gastos conforme a los estatutos, pues entonces sabemos que para interpretar unos estatutos, que en definitiva no es sino muchas veces darle un nuevo sentido a los estatutos para clarificar dudas, pues necesitamos la unanimidad. Y, finalmente, las medidas disuasorias convencionales frente a la morosidad, es decir, ¿qué medidas? Bueno, pues ya las conocemos. No se trata de regularlas tampoco en la ley, sino de que, como su propio nombre indica, junto a las medidas que ya tenemos legalmente previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Propiedad Horizontal, como es la privación del derecho de voto, fundamentalmente, también permitir claramente la posibilidad convencional de que la Junta de Propietarios acuerde medidas para evitar la morosidad. Evidentemente, medidas que, con arreglo a las que hemos ido viendo últimamente, en los últimos años, no tengan carácter abusivo, sean proporcionales. Y en este sentido, pues en materia de vivienda, antes la Cátedra de la Vivienda, una exposición muy interesante, se ha hablado precisamente de las hipotecas, pues aquí quizás podríamos aplicar también el carácter abusivo en las juntas de propietarios, dentro de esa libertad, pues saber que dentro de las viviendas 3 veces el interés legal del dinero es lo que actualmente se considera como el límite de la abusividad dentro de los intereses por préstamos hipotecarios en viviendas. Entonces, quizás pues, por ahí iría la cosa, también sin carácter retroactivo, es decir, yo aplico una medida, por ejemplo, de aplicación de intereses legales, que sería la medida más conocida, pues esa medida solamente se aplica para los hechos que se produzcan, es decir, para las situaciones de morosidad que se producen a partir del momento en que yo haya adoptado ese acuerdo. Y, finalmente, carácter temporal, es decir, que no admita carácter, o sea, que se mantengan mientras se mantenga la morosidad. Es una medida temporal y, fundamentalmente, es una medida disuasoria, conocida por los propietarios, quizás de alguna manera se lo piensen 2 veces a la hora. Como sabemos, hay muchos tipos de morosidad. Antes se ha hablado del moroso profesional, se ha hablado del moroso que no puede, etcétera. Pues quizás ahí nos quitaríamos un porcentaje alto de propietarios morosos que son, entre comillas, profesionales, en el sentido de decir, bueno, usted no pague esto, que sepa que tiene un interés importante. Y luego también estaría la privación temporal del uso, que antes también se ha comentado, que es una cosa bastante extendida en la Cátedra de la Vivienda, se ha comentado en Europa, pues la posibilidad de privar de determinadas instalaciones o servicios siempre y cuando no sean imprescindibles, ya lo sabemos, ni para la accesibilidad, ni para la habitabilidad, ni para la seguridad, es decir, elementos de ocio y de recreo. Y en este sentido, así también nos lo avala una reciente resolución, no muy lejana, en el 2012, de la Dirección General de Justicia y del Notariado, y asimismo, digo, en lo último, la posible inclusión dentro de los estatutos de la comunidad de propietarios, porque esto, claro, lógicamente por el régimen de unanimidad, porque esto es lo que nos permitiría a esos terceros futuros adquirentes del día de mañana también poderles vincularles con estos acuerdos relativos a la morosidad. Finalmente, sí que me gustaría decir, en relación a la Cátedra de la Vivienda, que antes también se ha hablado, por ejemplo, que en Europa hay posibilidad de limitar la integración dentro de la comunidad de determinados propietarios. Bueno, nosotros lo que tenemos es la posibilidad, a través de los estatutos, obviamente, de limitar la posibilidad de determinados destinos o actividades
dentro de lo que son los edificios. Y a mí, por ejemplo, se me ha venido a la mente inmediatamente el tema de los apartamentos turísticos integrados dentro de las viviendas en régimen de propiedad horizontal, que Anabel seguro que sabe mucho de eso en Barcelona. Entonces, quizás por ahí es una forma de evitar determinados propietarios dentro de la vivienda que estén para desarrollar este tipo de actividades. Bueno, y con eso creo que estoy dentro del término de la hora, ¿verdad? Acabamos todos los bloques y damos por finalizado, entiendo, de la exposición de la... Muchas gracias a los tres. Han estado ustedes fantásticos, no solo por la claridad, sino por la capacidad de síntesis. Les voy a pedir que la mantengan porque el chat ha estado muy activo y así podemos encajar unas cuantas preguntas de los participantes. La primera se la quiero dirigir a Anabel. Hace referencia a la conciliación, no porque la conciliación sea cosa solo de mujeres, sino porque creo que tenéis más sensibilidad para entenderlo. Dice la pregunta si está previsto determinar o fijar horarios para celebrar juntas que permitan conciliar la vida familiar de los administradores. Porque, claro, todos pensamos en esas reuniones eternas en las que nos olvidamos los propietarios de que ustedes están allí trabajando. Bien, gracias. Bueno, la conciliación, todos sabéis que estamos desde hace tiempo luchando por ella, pero pensamos desde la Comisión Legislativa que establecer horarios dentro de la norma no sería lo más oportuno. Creo que es algo que al uso debemos ir acostumbrando poco a poco a los propietarios a ir celebrando un poco antes las juntas y que el hecho de que sea una sola convocatoria ya va a ayudar un poco a minimizar en cada una de las juntas, que son muchas las que hacéis cada semana, esos 30 minutos, pero determinar en la norma que se han de celebrar por la mañana o por la tarde, hay tanta casuística y cada uno conoce sus comunidades que habrá que irlo adaptando más, entiendo, en el día a día. Muchas gracias. José Arturo, has hablado antes de los procedimientos monitorios y del arbitraje y hay una pregunta o una sugerencia sobre la posibilidad de incluir el requisito previo de conciliación obligatoria en los conflictos, bueno, similar al procedimiento laboral y con el objetivo de evitar en lo posible llegar a los juzgados, de los costes y todo eso. Eso está muy relacionado precisamente con la posibilidad de someter a mediación y arbitraje temas, por ejemplo, como lo de los gastos de comunidad en morosidad. Es decir, dentro de la morosidad hay un abanico muy amplio de morosos, como hemos comentado. Es decir, hay el moroso que quizás no paga porque dice que no está conforme con una interpretación de los estatutos, porque él entiende que él está exento de unos determinados gastos. Con este es con el que se puede conciliar, se puede mediar, se puede ir a un arbitraje. Con el moroso que no tiene dinero y no paga porque no tiene dinero, ya puedes conciliar con él lo que quieras, que lo único que le puedes hacer es invitar a comer. Poco más. Bueno, al hilo de eso hay quien dice que por qué no se pide que la afección real de las deudas por cuotas se haga desde el origen, sin limitación. Dice que todos conocemos casos de propietarios que no pagan desde que se constituyó la comunidad. A ver, no podemos ir, yo entiendo, mi criterio es que no podemos determinar con carácter ilimitado la afección real. Creo que sería ilógico que una afección real, por ejemplo, actualmente tuviera un mayor plazo de tiempo que el plazo de prescripción de las acciones personales, que es lo que nace de la deuda de comunidad. Si actualmente lo han rebajado de 15 a 5 años, me parecería ilógico, por ejemplo, decir, pues 6 años la afección real. Estaríamos excediendo del plazo. Claro, los créditos, los gastos de las acciones personales, la prescripción se puede interrumpir y continuamos más allá, vuelve a nacer. Pero yo creo que de origen, creo que ya estamos en el margen lógico y real de lo que puede suponer una afección real. Pedro, un congresista que supongo que es de Lorca, donde el terremoto de hace unos años causó trastornos importantes, pregunta si se ha pensado incorporar actuaciones, medidas excepcionales, tipo de convocatoria, notificaciones de acuerdos, de protección de datos, en caso de catástrofes o emergencias colectivas. Bueno, siempre hay yo creo que en la actividad de Lorca hubo una actuación buena de los profesionales, lo sé por referencias a las directas, que estuvieron de acuerdo, estuvieron coordinando todas las acciones y ayudaron bastante a que fuera minimizándose un poco el impacto del terremoto, ¿no? O sea, hubo una actividad bastante eficaz en esa zona por parte de los profesionales en colaboración con el ayuntamiento y, o sea, no hace falta regularlo, sino que es una actitud, yo creo, profesional de preocupación del administrador hacia su cliente. Y esto funcionó allí, en Lorca. Otra para quien la quiera contestar.
hay alguien que dice que, evidentemente, algún congresista de zona litoral, que dice que las zonas de playa se acumulan todas las asambleas en el mes de agosto y que sería bueno ampliar a 30 días la entrega de actas. Es más bien, supongo, una sugerencia que una pregunta. Bueno, la tendremos en consideración. De hecho, se pensó en el plazo de 20 días porque ahora había este concepto del cierre del acta, que primero podía firmar a continuación unos días presidente y secretario y después se procedía al envío, y para el envío la ley no determina una fecha, y entonces pensamos que era mejor técnica legislativa establecer un plazo de 20 días que nos pareció suficiente para poder realizar la redacción del acta y firmarla y enviarla a todos los propietarios. Pero anotamos esa sugerencia. Ya he dicho que eran unas bases flexibles que todavía estamos considerando en comisión y lo debatiremos para establecer cuál sería la fecha más adecuada, porque ya entiendo que algunos profesionales, si os coinciden un mes, tenéis otra tipología de edificios y hacéis en ese mismo mes muchísimas juntas, quizá necesitáis algo más de tiempo. Así que tomamos nota y queda en estudio en la comisión. A propósito de la participación, hay alguien que pide que si es posible, colgar las ponencias para Internet, para descarga o facilitárselas en algún formato a los participantes. Supongo que también incluiríamos el borrador, el documento sobre el proyecto. Una última, que estamos mal de tiempo, sobre el procedimiento legislativo. ¿Tienen madurado el procedimiento con el que les gustaría poner en marcha esta ley? ¿Irían a otra OLP o prefieren el consenso, con el hablar con los grupos políticos para consenso? Yo creo que Rafael del Olmo es la persona adecuada para hacerlo. Me gustaría que la contestara nuestro presidente, que está aquí en primera fila, Salva, pero bueno, me ha tocado a mí la cuestión. Bueno, nosotros no nos hemos planteado el desarrollar una iniciativa legislativa popular, al menos en este momento. Además, creemos que no va a ser necesario. Estamos seguros que vamos a contar con la permeabilidad de todos los grupos parlamentarios y que vamos a ser oídos y que vamos a, eso sí, a originar un gran debate público y nacional. No hemos valorado esta posibilidad, pero evidentemente tú antes has subrayado con mucho acierto que la única iniciativa legislativa que en 30 años, legislativa popular, que en 30 años de constitucionalismo español ha llegado a buen puerto es la nuestra. Y tal vez el legislador debería contemplar esa capacidad que los administrados de fincas tenemos. Nada más. Bueno, pues como la organización quiere ser estricta con los tiempos y les espera el almuerzo, pues agradecerles a todos, especialmente a los ponentes, su colaboración, a ustedes su visita y les esperamos aquí esta tarde. Muchas gracias.